Ahora, al llegar a Génesis capítulo 1, llegamos a un versículo que ya es bastante conocido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso responde la pregunta de los orígenes. Los cielos y la tierra, la cual era la frase judía que sustituía la ausencia de una palabra para universo, por la cual ellos describían el universo, y responde a la pregunta de los orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora hemos estado añadiendo a eso conforme hemos ido avanzando en nuestro texto de Génesis poco a poco. Y permítanme resumir lo que la palabra de Dios en Génesis enseña acerca de los orígenes. Realmente es inequívoco. Es idioma claro y simple. Este es un relato inescapable aquí en Génesis que nos habla del origen del universo. Y resumiéndolo, esto es lo que dice. El Dios eterno en algún punto en el pasado creó de la nada, sin material preexistente, el universo, como lo vemos ahora, en 6 días solares. Él concluyó su creación en el 6º día al crear al hombre a su propia imagen. Esto es inteligente, con personalidad, con conciencia de sí mismo y cognición, o la capacidad de pensar y razonar. Esta creación ocurrió en 6 días. El día 7º terminó y Dios reposó de crear. Ocurrió alrededor de 6,000 años atrás, y la creación entera era madura y tenía apariencia de edad en el instante de su creación. En el momento de la creación la muerte no existía. De hecho, ninguna influencia corruptora de ningún tipo existía, y esa es la razón por la que Dios vio su creación y dijo que era muy buena. No había muerte, no había influencia corruptora. Por lo tanto, no pudo haber habido animales que morían ni plantas que morían. No pudo haber habido algún tipo de proceso de selección natural que se llevara a cabo. No pudo haber habido algún tipo de supervivencia del más fuerte, porque todo sobrevivió en esa creación perfecta. La muerte y la corrupción entraron a la creación por primera vez cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios. Entonces vino la muerte y entonces vino la corrupción. Pero eso es descrito en el capítulo 3 y no tiene nada que ver con los 6 días de la creación. Más adelante, después de la caída, la superficie de lo que ahora era la tierra, maldecida, fue prácticamente reformada drásticamente por un diluvio universal que fue tan profundo que cubrió de manera total las montañas por toda la faz de la tierra. Fue el diluvio mundial cataclísmico que le dio una forma totalmente diferente, que reformó drásticamente la superficie de la tierra, que también depositó las camas de fósiles por todo el globo. Ese diluvio aplastó a la humanidad con la excepción de 8 personas y los animales en el arca de Noé. Únicamente ellos fueron los sobrevivientes. Ahora ese es el registro de Génesis de los orígenes. La creación, la caída, el diluvio, reformando de manera cataclísmica la faz de lo que ahora es la tierra corrompida, maldecida. Gran juicio cae sobre toda la humanidad, de tal manera que solo 8 sobreviven. Todos nosotros somos descendientes de esos 8. Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y sus 3 esposas. Ese es el registro de Génesis. Y permítame decirle algo que quizás pueda usted archivar de manera permanente. La ciencia no es una hermenéutica para interpretar Génesis o para interpretar cualquier otra porción de las Escrituras. La ciencia no es una hermenéutica, no es un principio de interpretación. La Biblia no cede a la ciencia. La precisión del texto de Génesis no es diferente que la precisión de cualquier otra porción de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Toda la Escritura no viene por una interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron conforme eran movidos por el Espíritu Santo. Jesús lo resumió cuando dijo: tu palabra es verdad. La Biblia es verdad, sea que usted esté hablando de revelación y profecía escatológica o esté hablando de Génesis y los orígenes históricos. La Biblia es verdad, sea que usted esté hablando acerca de la historia de Israel o la historia de los cananeos. La Biblia es verdad, sea que usted esté hablando de salvación o santificación, o que esté hablando de la vida de Jesús o la teología de Jesús. Sea lo que la Biblia dice, es absolutamente verdad. Y la Biblia es verdad en Génesis como lo es en cualquier otro lugar y en todo lugar. Además, debido a que los orígenes no son repetibles, están fuera de la esfera de la ciencia.
Debido a que los orígenes no fueron observables, debido a que solo hubo una persona ahí y fue Dios, nadie puede hacer un comentario acerca de los orígenes más que Dios. Entonces, lo que usted tiene en Génesis es el único relato de primera mano de un testigo ocular de los orígenes presentado por el Creador mismo. Ahora, a pesar de esa estrategia tan clara a la palabra de Dios, a pesar de ese estudio tan claro, directo de la palabra de Dios, muchas personas, incluyendo cristianos, se han vuelto a la ciencia, se han vuelto a los científicos que hablan de manera autoritativa acerca de Génesis. De hecho, hay teólogos, muchos de ellos, comentaristas bíblicos, pastores y predicadores bien conocidos, algunos de los cuales inclusive usted conocería, que niegan el relato de Génesis. Ellos niegan de manera abierta el relato de Génesis porque aceptan la ciencia evolucionaria a un grado u otro. Les he dicho esto a lo largo del estudio y lo vuelvo a repetir sin entrar a toda la verificación. La ciencia no ha probado nada que niegue el registro de Génesis. De hecho, el registro de Génesis es lo que responde a los misterios de la ciencia. Pero tristemente los cristianos y teólogos cristianos, comentaristas bíblicos, profesores de universidades cristianas, como también pastores y maestros, han negado el relato de Génesis, siendo intimidados por la ciencia. Ahora hay un libro que comenta acerca de Génesis, muy importante, un libro que yo diría es absolutamente autoritativo, es una autoridad y es el único libro de autoridad, un solo comentario verdadero, infalible, inerrante que ha sido escrito acerca de Génesis. Un libro sin lugar a dudas divino, un comentario inspirado por el cielo acerca de Génesis que habla con autoridad absoluta y que no puede ser desafiado en su veracidad. Y francamente, para mí este libro cierra el asunto de la precisión de Génesis para siempre. ¿Qué libro es? Es el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento. No fue escrito por ningún científico y ni siquiera por un científico creacionista. No fue escrito por teólogos o por un teólogo. Fue escrito por hombres simples que recibieron la palabra de Dios para escribirla por Dios mismo, de tal manera que el Creador es el autor. Y usted tiene en Génesis el relato de la creación. Tiene en el Nuevo Testamento el comentario inspirado por el Creador acerca del registro de Génesis. Si usted va al Nuevo Testamento, va a encontrar ahí que hay una afirmación de la creación de 6 días. Hay una afirmación de fiat divino o creación instantánea. Hay una afirmación de que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Una afirmación de que Adán fue creado y después Eva. Hay una afirmación de la caída en términos muy específicos. Hay una afirmación de el diluvio ahí en términos muy específicos. Hay una afirmación de Noé y la familia que sobrevivió con Noé. Se hace referencia al registro entero de Génesis por el Nuevo Testamento inspirado. Hubert Thomas, en su libro francés acerca de Génesis 1 al 11, en la introducción, escribe esto, y cito: de hecho, 3 puntos principales son demostrados al leer la lista que probemos. Estos 3 puntos confirman que el Nuevo Testamento de ninguna manera puede ser presentado como alguna fuente a la cual podemos apelar o para sostener algún tipo de teoría de evolución. Fin de la cita. Él tiene razón. No puedes encontrar nada acerca de la evolución en Génesis, no está ahí. No la puedes encontrar en ningún lugar en el Antiguo Testamento y no la puedes encontrar en ningún lugar en el Nuevo Testamento. Cuando está haciendo comentarios acerca de Génesis y alguien trata de presentarlo con una luz de evolución o a la luz de leyendo fantasía o algún tipo de licencia poética. Y después Thomas presenta 3 razones. En primer lugar, y cito, en primer lugar, sin excepción alguna, las referencias a la creación y especialmente a las citas de Génesis 1 al 11 apuntan a acontecimientos históricos. No son diferentes que la muerte histórica del Señor Jesucristo en Gólgota. Con respecto al Nuevo Testamento, la creación ex nihilo, esto es de la nada, y la creación de Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y el diluvio, en lo que al Nuevo Testamento concierne, no hay leyenda ni parábola. Todas tienen que ver con personas y acontecimientos de importancia histórica y universal. En segundo lugar, escribe Thomas, sin excepción, la creación siempre es mencionada como un acontecimiento único, el cual tomó lugar o se llevó a cabo en un momento en particular en el pasado. Fin de la cita.
No es algo que se está llevando a cabo todo el tiempo, como lo dice la teoría de la evolución. Él añade, y cito, la creación tomó lugar, está terminada. Ocurrieron acontecimientos que corrompieron al mundo y ahora esperan una nueva creación, la cual se llevará a cabo en el futuro en un momento dado. En tercer lugar, Thomas dice, citas de la creación dadas en Génesis 1 al 3 son consideradas en el Nuevo Testamento como literalmente verdaderas, históricas y de importancia absoluta. La doctrina del Nuevo Testamento basada en estas citas viene de Génesis 1 al 3 y no tendría validez, inclusive sería errónea si los acontecimientos de Génesis no fueran históricamente verdaderos. Por ejemplo, considere la entrada del pecado al mundo. Si Adán no fuera la cabeza de la raza humana entera, entonces Jesucristo, el último Adán, no es la cabeza de la nueva creación. Fin de la cita. Él se está refiriendo a Romanos, en donde dice que así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivos, volverán a vivir. Es claro entonces que el escritor del Nuevo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, vio el pecado y la muerte entrar al mundo a través del mismo hombre histórico Adán y a través de su mismo acto histórico de desobediencia. Y entonces, eso en cierta manera resume el asunto para nosotros. El Nuevo Testamento no presenta un número pequeño de referencias a Génesis y a la creación, y lo hace de manera muy natural. No se presenta de una manera afectada, no se presenta como algo incrédulo, no se presenta como algo que dice, oh, sé que esto es difícil de creer, y sé que realmente les va a costar trabajo entender esto, aceptarlo, pero así es. No hace eso. No hay intento alguno por defender, no hay intento alguno por explicar la incredulidad de alguien, simplemente se presenta como un hecho. Ahora, por ejemplo, Mateo 13:35. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, indicando que hubo un punto en el tiempo en el cual el mundo fue fundado. En Marcos 13:19, porque en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí tienen un solo versículo que de manera inmediata cancela la creación de algo por el azar, por algún proceso al azar. Todo fue hecho por Dios. En Hechos 4:24, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es tan amplio como lo puede decir usted. En Hechos 14, versículo 15, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todo, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que habita todo eso. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, esto es de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso es exactamente lo que hizo en el día 1. Él mandó que la luz brillara de la oscuridad. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y vamos a ver eso más adelante en el día 2. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Él habló y existió, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es ex nihilo. Él creó cosas que son vistas, pero no fueron hechas a partir de algo que existía antes. En Mateo 19, Jesús dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo desde el principio, varón y hembra los hizo? De nuevo, hablando de la humanidad como siendo el resultado directo del acto creador de Dios. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
Él es el creador de todas las naciones de los hombres. Primera de Corintios 11, 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, de nuevo creado. Primera de Timoteo 2, 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Romanos 5, 14 nos lleva a la caída. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, apuntando a Cristo. Y les recuerdo de nuevo, 2 de Pedro 3, 5 y 6, cómo Pedro se refiere al diluvio, e inclusive al mundo preformado, cuando estaba cubierto por agua, cuando dice, 2 de Pedro 3, 5 y 6, por la palabra fueron hechos, por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y demás, como lo vimos la última vez. Efesios 3:9. Efesios 3:9. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De nuevo, Dios es el que hizo al hombre a su imagen. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él. Apocalipsis 14:7. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Romanos 1:25, el hombre adora y sirve a la criatura más que al Creador, y así sigue. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Y sigue. Una y otra y otra y otra vez, el Nuevo Testamento hace referencia al relato de la creación. Ahora, como hemos estado diciendo, la evolución realmente ha sido introducida como una alternativa ateísta, como una alternativa impía. Y la evolución demanda fe racional en el azar impotente. La evolución no puede suceder. Es imposible. Ha sido probada por la ciencia. La ciencia ha probado que no puede suceder, como dijimos, debido al ADN, a los sistemas de información de los códigos genéticos. La creación es fe racional en el Dios Todopoderoso. La evolución es fe irracional en el azar impotente. Y la evolución realmente es naturalismo. Cualquier tipo de evolución es una forma de naturalismo. El naturalismo cree que Dios existe solo en la mente de los no intelectuales, solo en la mente de la gente religiosa de nivel bajo. El naturalismo dice que la naturaleza es todo lo que hay, y realmente eso es todo lo que hay. Y eso es virtualmente la suposición que yace detrás de toda la ciencia natural. Todas las ciencias naturales realmente se encuentran en el cimiento de toda la filosofía naturalista humanista. Se encuentra en el cimiento de toda la obra intelectual, todo trabajo intelectual. Se encuentra como la base de toda la moralidad, o mejor dicho, la inmoralidad. En otras palabras, la base de nuestra cultura entera es esta idea de que la naturaleza es lo único que hay. Si el naturalismo es verdad, entonces el hombre creó a Dios, Dios no creó al hombre. Y creer en Dios, la creencia en Dios, no es nada más que una superstición sin base. Y lo que es más importante, debido a que es superstición, no necesitamos escuchar nada en la Biblia necia, ciertamente no los 10 mandamientos, las leyes morales y demás. Entonces, no nos interesa lo que la gente religiosa piensa. Son una amenaza, son los no intelectuales, son más que una molestia. Realmente se meten, son una interrupción para nuestras libertades morales. De hecho, ni siquiera hablamos ya de la moralidad, solo hablamos de derechos y valores, ¿no es cierto? Derechos y valores. Y los derechos y los valores son decididos por cada individuo. La gente no hace mal por el pecado. Después de esta masacre allí en Littleton, Colorado,
No han oído a nadie hablar o decir nada acerca del pecado. La gente no hace algo malo debido al pecado. Hacen algo malo porque de alguna manera se sobrepasaron en sus derechos. De alguna manera tienen valores torcidos. Están psicologizados en lugar de teologizados. Simplemente no hay creador, no hay ley moral, no hay juez moral, no hay propósito para la vida, no hay razón para la vida fuera de que puedas vivir la vida lo más feliz que puedas. No hay destino y no hay teología verdadera. Y quiero llevarlos ahí porque ese es lo más importante. Ahí hay un mundo naturalista. Ese es el mundo del humanista. El mundo evolucionista no tiene teología verdadera. Entonces, un teólogo realmente es una interrupción inútil. De hecho, probablemente esperarían que los teólogos fueran tan bajos en la cadena de evolución como para ser incapaces de sobrevivir. No hay nada como la teología verdadera porque no hay nada como un Dios verdadero. El punto para los evolucionistas no es que Génesis no es creíble. Simplemente es un relato simple, directo. No es que quieren discutir acerca de que Génesis es verdad o no. Digo, ya han ganado esa batalla. Y por eso estoy regresando ahí. Escucha, ya han convencido a la mayoría del mundo cristiano que Génesis no es verdad. Han tenido éxito en sus ataques con las teorías incansables y las ilusiones científicas y la mala representación. Han atacado exitosamente Génesis y han hecho que la mayoría del mundo cristiano evangélico crea que Génesis no es un relato verdadero. Pero eso realmente no es lo que están tratando de hacer. No solo están tratando de destruir Génesis. Digo, eso en sí no les gana mucho terreno. El verdadero punto, el meollo con los evolucionistas, es que si Dios creó al hombre y se preocupa tanto por lo que él hace como para identificar las consecuencias eternas por su conducta, esa es una seria amenaza para sus placeres pecaminosos. El evolucionista naturalista odia a Dios y ama al pecado. Cuando tenga tiempo en algún momento debe leer el libro de Paul Johnson, el libro del historiador acerca de los intelectuales. Lea las biografías. Es realmente una lectura absolutamente cautivadora. Las biografías de las personas que moldearon la sociedad occidental eran perversos, para decirlo de una manera suave, en sus vidas personales. El naturalista odia a Dios y ama el pecado. El evolucionista ateísta que quiere traer la evolución e imponerla en Génesis y en cierta manera casarla con Dios, dice que ama a Dios y dice que odia al pecado, pero de hecho ama a Dios un poco y su reputación académica mucho. Ahora, permítame decirle algo. No estoy aquí promoviendo mi propia idea, y solo resulta que se refiere a mí. La disciplina gobernante en el asunto de la vida en este planeta, la esfera de pensamiento más importante, la arena más importante de entendimiento no es la ciencia. ¿Oyó eso? Ahora usted podría pensar que lo es. Pensaría que lo es. Eso es lo que nuestra sociedad entera piensa y dice continuamente. ¿Y qué hacemos? Hoy tomé 3 revistas en la tarde para leerlas. Newsweek, Time. Una de ellas tenía algún tipo de eslabón perdido ahí en la portada. La otra prometía que en las páginas adentro iban a mostrar la diferencia en la constitución cerebral de un criminal y una persona normal. Y decía que tenía algún tipo de fotografías de ciertos análisis médicos de patrones del cerebro. Después la discusión tiene que ver acerca de los procesos de evolución que llevaron hacia o desviaron de ese tipo de conducta. Escuche, la reina de las ciencias en nuestro mundo en la actualidad, en el sentido del conocimiento, es la ciencia naturalista. Supuestamente ellos tienen todas las respuestas para todo, y el hecho es que no las tienen. La disciplina gobernante en el asunto de la vida en el universo en todo punto no es la ciencia. La disciplina gobernante es la teología. La única manera en la que usted llegará a entender el universo, la única manera en la que usted llegará a entender la historia del hombre, la única manera en la que usted llegará a entender la conducta y por qué la gente hace lo que hace, la única manera en la que usted llegará a entender el flujo de vida y de dónde venimos y a dónde vamos es cuando entiende una verdadera teología. Es la única manera en la que usted llegará a entenderlo. No podemos entonces permitir que nuestra teología sea derrocada, sea quitada de su trono al principio de la Biblia y se coloque ahí al estrado de los pies de la ciencia, mientras que la ciencia asciende al trono. La ciencia y cualquier otra disciplina, cualquier otra esfera o arena o esfera o paradigma de pensamiento humano
dobla la rodilla al rey de todas las disciplinas, y el rey de todas las disciplinas es una teología verdadera, y una teología verdadera es una teología que viene de la palabra de Dios. Hoy en día los teólogos no son respetados, y eso es trágico. Y en cierta medida no son respetados porque ellos han hecho a un lado su posición. Los teólogos que se aferran a lo que creen no son respetados porque son el enemigo. Hay un esfuerzo intenso por pintarlos como no intelectuales, gente que está inmersa en la superstición y la fantasía. Pero cada uno de ustedes como cristianos, y los voy a elevar, ni siquiera tienen que tomar clase alguna, voy a hacer esto por ustedes, les voy a hacer el favor. Ustedes todos son teólogos, y quiero que entiendan lo que quiero decir con eso. Ustedes entienden teología. Quizás no entiendan todo detalle de teología, todo matiz de teología. Quizás no pueda distinguir la diferencia entre el sublapsarianismo, infralapsarianismo. Quizás ni siquiera pueda explicar la doctrina de emucio o todo aspecto de la kenosis. Quizás no pueda conocer toda la terminología. Quizás no conozca todos los detalles de entrada y salida de todo concepto teológico. Pero permítame decirle algo. Ustedes son todos teólogos porque conocen al Dios vivo y verdadero y conocen el medio por el cual es conocido. Y además, conocen la palabra del Dios vivo, la cual es la sustancia de toda verdad en la teología. Dale a la evolución el trono y haces que la Biblia sea el siervo del hombre y terminas cortejando con el desastre. Pero la reina de las ciencias hoy en día es el naturalismo. Todo regresa ahí. Y el naturalismo es definido en términos de evolución. Entonces, lo que gobierna nuestra sociedad entera es la evolución. Inclusive se ha infiltrado a la teología hasta el punto en el que ahora, y estoy leyendo varios recursos, últimamente he estado leyendo varios libros en donde el escritor está diciendo, Dios mismo también está evolucionando. Oh, sí, este es Dios en el proceso de volverse lo que a Él le gustaría convertirse. Entonces, inclusive Dios ha sido arrastrado y Dios simplemente es otra pequeña parte del proceso de evolución. Dale el trono a la evolución y se apodera de todo. Dale el trono en los primeros versículos del primer libro, de la primera página de la Biblia, y has entregado el trono desde el principio. Y en un mundo que evoluciona es muy difícil tener puntos fijos. Esa es la razón por la que los educadores en nuestro día son relativistas. Básicamente son relativistas en todo. Usted sabe, oye todo esto acerca de que tenemos problemas en las escuelas, y lo han oído últimamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos tener a niños que van a dispararle a otros en las escuelas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tenemos que enseñarles algunos estándares. Entonces tengo una gran solución. Simplemente toma a toda escuela, lleve a toda escuela a los mejores maestros de Biblia en una comunidad y deje que los niños los tengan un día por una semana y simplemente enséñenles la palabra de Dios. Ese es el estándar. Ese es el estándar absoluto. Está lejos de pasar. Eso no va a pasar. Y hasta que suceda, las cosas van a empeorar porque no hay respuestas. De lo que estamos hablando, y cuando los educadores se meten en esto y dicen necesitamos ayuda, tenemos que hacer algo, usan esta frase, aclaración de valores. Valores de nuevo. ¿Qué significa aclaración de valores? Bueno, básicamente usted sabe, ellos dicen que lo entienden y lo que hacen es que tiene usted que trabajar duro y no lastimar a la gente. El razonamiento moral, lo cual significa yo tengo todas las libertades para hacer lo que yo quiera, pero mi libertad termina cuando tu nariz termina. Y si yo quiero salir y golpearme la cabeza contra la pared, y si yo quiero salir y conducirme de cierta manera, eso está bien, pero no puedo tomar un arma y dispararle a usted porque entonces yo ya invadí su espacio. Entonces tengo que aprender a razonar moralmente y conocer que mis libertades tienen algunas limitaciones morales y las limitaciones se encuentran donde los estándares de la sociedad han sido traspasados cuando yo he cruzado la línea que le afecta a usted. Por cierto, se vuelve muy confuso y la sociedad es tan confusa en esto que ni siquiera sabe qué hacer con esto. Están dejando que la gente produzca juegos de video, programas de televisión, música, películas que cruzan la línea por kilómetros al crear maldad, al crear influencias malas en las vidas de jóvenes que son tan mortales como si alguien les colocara una pistola en la cabeza y les disparara. No hay esperanza para una sociedad en donde la
evolución naturalista es la reina de las ciencias, donde todo tiene que responder a eso. Supuestamente los alumnos, los estudiantes, se les debe dar a ellos una aclaración de valores por parte de los maestros que no tienen moral estándar alguno. Supuestamente se les debe enseñar el razonamiento moral a través de personas que no tienen absolutos. Y después se les dice que tienen que forjar su estilo de vida sin autoridad, sin pecado, sin ley divina fija, sin vergüenza, sin culpabilidad, sin consecuencias. Pero hay algo en nuestra sociedad acerca de lo cual no son relativos. ¿Sabe qué es? La evolución. Este es el absoluto que domina nuestra sociedad. Si usted dice que no cree en la evolución, literalmente usted es visto como un torpe, alguien que no tiene todas sus neuronas en orden, alguien que ha sido privado de su capacidad de razonamiento. Hay una relatividad abrumadora hasta que llega al único absoluto fijo que hace que el sistema relativo funcione, y esa es la evolución. Como puede ver, si usted viene y dice, bueno, usted sabe, yo no creo en la evolución, yo creo en la creación divina por Dios. La casa, prácticamente el edificio entero relativista, se colapsa porque usted tiene entonces el azar, la libre expresión, la decisión personal, hacer lo que usted quiere. No puede tener absolutos fijos, no puede tener un dador de la ley y un juez y todo eso. Entonces, el absoluto que persevera en medio de esta relatividad es el absoluto de la evolución. Están totalmente convencidos, sin lugar a dudas, que todo lo que existe hoy en día es el resultado del azar y procesos al azar. Y como un escritor lo dijo, y nunca olvidaré la declaración, el universo como lo conocemos es simplemente una de esas cosas que suceden de vez en cuando. Pero en contraste a todo eso, y en oposición a todo eso, la teología es la reina de las ciencias. La teología es la esfera más importante de pensamiento. La teología es el elemento controlador en todo el entendimiento humano. Y una fe que no se desvía, una fe inconmovible en la precisión y veracidad de la Biblia se encuentra en el corazón de toda la teología sana. Y comienza con creer el relato de Génesis. Eso es crítico para una cosmovisión cristiana, para ver la vida desde un punto de vista cristiano. Y como les dije hace algunas semanas atrás, el Masters College participa en la coalición de universidades cristianas, 110 universidades cristianas, de las cuales 5 o 6 afirman el relato del Génesis. Entonces, tenemos 100 universidades cristianas que no tienen una cosmovisión cristiana, una manera de ver la vida desde el punto de vista cristiano. ¿Qué es una universidad cristiana? Bueno, eso me molesta, pero vamos a entrar al texto. Estoy tratando de hacer 2 cosas en estos mensajes. Darles algo de pensamiento racional, algo de pensamiento filosófico, algo de material científico antes de que entremos al texto, pero vamos al texto. Veamos el día 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Recuerde, esto es lo que le dijimos que significa, desolada y vacía. Esto es, todavía no había sido formada o habitada por ningún ser vivo, y estaba totalmente envuelta en oscuridad, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es, en el Antiguo Testamento, una palabra para océano, el abismo. Y el Espíritu de Dios estaba ahí. Entonces, lo que usted tenía en el día 1, Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Esos son los elementos, tiempo, espacio y materia. Dios los crea de la nada. Y tiene este tohu wabohu, esta masa no formada e inhabitada de estos elementos. Y esta tierra que Él tiene, los elementos están mezclados quizás aquí como mucho lodo, por así decirlo, no separados, y está cubierta con agua de manera total y rodeada por oscuridad. Y después en el día 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en el primer día Dios creó los elementos esenciales de tiempo, espacio y materia. Dios después añadió la luz. Él fijó el ciclo de luz, oscuridad, en el ciclo continuo permanente de día y noche de 24 horas de días solares. Esa es la razón por la que en el versículo 5 dice que fue la tarde y la mañana un día. Y alguien dice, bueno,
El sol no ha sido creado, la luna. Eso está bien. Dios todavía podía haber establecido el ciclo de luz de la manera en la que Él quisiera hasta que Él pusiera luz a los cuerpos celestes, lo cual Él hace, como veremos más adelante. Entonces, en esencia, en el primer día los elementos son creados y son dejados en una forma sin forma realmente, y no habitada, y rodeada por oscuridad, y después la luz es creada, y hay una mezcla de luz y oscuridad en el ciclo normal de 24 horas, y ese es el día 1. Vayamos al día 2. Dios continuó moldeando estos elementos para que fueran un ambiente habitable para la vida que Él crearía. Y después Dios dijo en el versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día 2. Muy bien, entremos y veamos lo que pasó aquí. Día 1 Dios separó la luz de la oscuridad. Día 2 Dios separó el cielo de la tierra. A eso se refiere la expansión. Día 3, como veremos, Dios separó el agua de la tierra seca. Entonces, día 1, día 2, día 3, series de separaciones. Antes de que Dios pueda crear vida, Él tiene que separar la luz de la oscuridad y crear el ciclo continuo de luz y de oscuridad en el día solar de 24 horas. Él tiene que separar el cielo de la tierra, lo cual Él hace en el día 2. Y después Él tiene que separar el agua que ahora está cubriendo de manera total en el día 1 y 2 a la tierra. Él tiene que separar eso de la tierra seca para que haya un lugar para los peces en el mar y la vida en la tierra seca. Entonces, el universo se está preparando en los primeros 3 días. Un enfoque bastante razonable. Se separa la luz de la oscuridad, el cielo de la tierra seca del agua. Veámoslo a continuación de manera más específica. Versículo 6. Luego dijo Dios. Y de nuevo, le recuerdo que la creación fue simplemente por la palabra de Dios. Él habló e hizo que las cosas existieran. Y conforme comenzó el día 2, al amanecer del día, el universo tenía luz y tenía oscuridad. La tierra era una masa no distinguible de elementos completamente cubiertos por agua. Pero luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Esto es bastante interesante. En el día 1 la tierra estaba cubierta con agua. En el día 2 Dios separó esa agua en 2 lugares. Eso es lo que está diciendo aquí. Él colocó una expansión en medio y parte de esa agua estaba arriba y parte permaneció en la tierra. Entonces, usted tiene aquí agua que todavía estaba en la tierra y ahora parte de esa agua que es separada y es colocada arriba. Eso es exactamente lo que está diciendo. Y en medio de esos 2 elementos de agua hay una expansión. Ahora, la palabra expansión es la palabra hebrea raquía. Es una palabra interesante, significa expansión. Significa algo que está extendido, algo que es delgado y está extendido. Y buscándolo en el Antiguo Testamento para ver cómo se usaba, en Éxodo 39:3, cuando estaban haciendo las cosas para la adoración de Dios en el tabernáculo, dice que sacaron oro, lo aplanaron y lo esparcieron y lo amartillaron para que fueran hojas de oro. Y usan el mismo verbo como el verbo expansión. El retrato es de un área delgada que Dios prácticamente coloca en medio de las aguas que rodean la tierra. Alrededor de la tierra está esta agua, y Dios simplemente la corta, por así decirlo, como si tuviera un cuchillo, y la corta alrededor de esa esfera, de la masa indistinguible de elementos de la tierra, separándola en 2 partes. Todavía está la parte que es esférica y el agua que la rodea, pero ahora hay agua que está encima de ella, separada por esta expansión. La expansión tiene la intención de expresar la idea de espacio. Observe el versículo 8. Dios llamó esta expansión, ¿qué? Cielos. Es lo que entendemos como cielo. Es lo que entendemos como el espacio que está arriba de nosotros. El cielo es shamayim y literalmente significa el cielo o los cielos. Se refiere al universo y el espacio que está arriba de nosotros. Entonces no había cielo, no había espacio como lo conocemos hasta el día 2, y Dios simplemente cortó alrededor de la esfera y colocó o liberó parte de esa agua y la colocó arriba, creando
entre las aguas arriba, creando así un espacio entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. El escritor judío Casuto dice, y cito, a partir de aquí podemos inferir que inmediatamente después de su formación, el firmamento ocupó el lugar establecido por él, por la voluntad de Dios, el cual es la vista de los cielos como lo conocemos. Fin de la cita. Literalmente creó el espacio. De esta manera, tan pronto como el firmamento fue establecido, continúa Casuto, en medio de la capa de agua, comenzó a levantarse, haciéndose un arco como si fuera una bóveda. Fin de la cita. Esto es muy vívido. Dios corta esa agua y después comienza a levantarse y comienza a expandirse hasta que se aleja más y más, creando así en medio de estas dos partes de agua espacio. Y Casuto dice, y cito, en el curso se expande haciéndose un arco como una bóveda. En el curso de su expansión hacia arriba, es levantado al mismo tiempo las aguas de arriba descansando encima de ello. Fin de la cita. Simplemente los coloca arriba. Y vuelvo a citar. Esto marcó un avance considerable al preparar los componentes del universo. Ahora, en la parte de arriba, está la bóveda del cielo, rodeada por las aguas superiores, y abajo se extiende la expansión de aguas inferiores, esto es, las aguas del enorme mar que todavía cubren la materia que todavía no ha sido diferenciado, distinguida en la tierra. El universo, escribe él, está comenzando a tomar forma. Fin de la cita. Ahora, este es un relato bastante razonable escrito por Moisés. Si usted regresa a la literatura antigua, lee algunas leyendas que se desarrollaron en la mitología mesopotámica, que son algo interesantes de comparar con esto. Historias paganas, hay muchas de ellas, que se presentaron para tratar de explicar la creación. Ninguna de ellas explica la evolución. Por ejemplo, las leyendas de Mesopotamia dicen que después de que el dios Marduk, y por cierto, pueden nombrarlo de muchas maneras diferentes, dependiendo a qué nación pertenece usted o qué versión quiere, pero el dios Marduk había expulsado a Tiamat, la diosa del océano del mundo, presentada como un monstruo grande y poderoso del mar, como también los otros monstruos y monstruosidades que ella había creado para ayudarle en su combate. Y después de que él había herido a su enemigo mortal con sus armas, él lo que hizo es que cortó el cadáver de ella horizontalmente y la dividió en dos mitades, las cuales estaban colocadas una encima de la otra, y de la parte de arriba formó un cielo, y de la parte de abajo él formó la tierra, lo cual incluye el mar. Y puede leer la historia entera en el relato babilónico de la creación. Y de hecho, dice en el texto traducido, que la partió como un pez en dos partes, una mitad de ella fue colocada arriba y permaneció ahí con las luces de los cielos. Y él jaló una barra prácticamente y estacionó ahí una vigía, lo cual se refiere a la tierra abajo. En resumen, entonces, el mito sacerdotal babilonio, el cual los griegos también siguieron, dice que la parte superior del universo y la tierra aquí es el resultado de cortar a la mitad del cuerpo de Tiamat, o Tomtu, o Tomte, muchos nombres diferentes. Y eso simplemente, les digo esto simplemente para decirles lo absurdo y torpe que son esas leyendas. Pero lo que la Biblia dice es completamente razonable. Dios tomó las aguas hacia arriba, dejó parte cubriendo la tierra, y en medio de estas dos partes creó el separador entre las aguas, lo cual era la expansión que llamamos cielo, espacio, el enorme espacio del universo. Vaya al versículo 7, y el versículo 7 en esencia lo reitera. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y de nuevo él repite lo mismo, simplemente para asegurarse que lo entendió. Ahí hay una expansión y Dios la separó. Las aguas subieron, parte de las aguas se quedaron abajo, y él creó el espacio en medio de estas dos partes. Ahora un par de notas a pie de página aquí. Es importante entender que todo esto es creativo. Esto significa que aquí se está desplegando poder creador aquí de proporciones que simplemente van más allá de nuestra capacidad para entender. Y quiero decir, en referencia al versículo 7,
esto, porque la palabra usada ahí, hizo Dios la expansión, como algunas personas han dicho, bueno, esto no es crear, esta no es la palabra bara, esta es otra palabra asá en hebreo. ¿Acaso significa algún tipo de actividad diferente? ¿Acaso significa que hay que hacer aquí una distinción? Muchas veces hay maestros bíblicos que hacen distinciones que no deben porque todos los idiomas tienen sinónimos, inclusive palabras que tienen matices de variación que pueden ser usadas como sinónimo. Y la pregunta aquí es, ¿acaso la palabra hizo cambia la acción en sí de Dios? Y la respuesta es no. No significa ningún tipo de actividad diferente por parte de Dios fuera de crear de la nada. De hecho, allá en el capítulo 2, versículo 3, el versículo termina, Dios reposó el séptimo día. Él reposó de la obra que había hecho en la creación. Y ahí tiene usted las dos palabras bara y asá, y en esencia son presentadas como sinónimos. Y creo que esa es una maravillosa nota que el Espíritu de Dios ha colocado ahí para que no nos preocupemos acerca de que hay alguna distinción o no. La palabra bara es la palabra definitiva. Y aquí en este contexto significa crear algo de la nada, o expresado de otra manera, hacer algo que trasciende la capacidad normal, hacer algo que no puede ser hecho. Eso es bara en este texto. Y primero tenemos obra, y después tenemos bara, obra, en el 2:3, y luego hecho. Hecho es simplemente un sinónimo para usar otra palabra refiriéndose a lo mismo. Ahora, bara puede ser usada simplemente para algo normal. Es usada en Isaías 54:16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta. 57:19 de Isaías dice, produciré fruto de labios. Esas cosas son más normales. No necesariamente hablan del mismo poder de creación mostrado en Génesis. Entonces, bara no siempre significa crear en el sentido de creación ex nihilo de fiat divino, pero en este contexto eso es distintivamente lo que significa. Y la palabra hizo es simplemente otra palabra para afirmar lo mismo. Podríamos decir que es un sinónimo. Y por cierto, en Éxodo, para ustedes eruditos, Éxodo 34:10, asá es usada como sinónimo para bara en Éxodo 34:10. Entonces, las veo usadas de manera sinónima. Podríamos decirlo de esta manera. En el contexto de Génesis, esta palabra asá es usada para especificar el tipo de bara, el tipo de creación de la cual el versículo habla. Dios está creando y en esta creación Él hace algo que nunca había existido. Pero en el crear, Él está creando, pero en el crear, como el versículo 1 indica, el panorama general, Él está haciendo cosas expresadas por el uso de la otra palabra. Entonces, en el versículo 7 Él hizo la expansión. Todavía era creación, pero era un componente de la creación. Era el hacer algo que nunca antes había existido. Ahora me voy a apurar y terminar. La separación del agua arriba del cielo y abajo ha llevado a muchas discusiones, muchas. La pregunta es, ¿qué es esta agua? Y usted sabe, tengo que confesarle, no sé. Podría ser que al final del espacio infinito hay agua. Sabemos que hay agua en el aire, que conocemos, sentimos la lluvia. Podría haber otra característica de la cual no sabemos, por ejemplo, al final de la esfera ilimitada del espacio celestial, no lo sé. Hay muchos que creen que en esta creación fue creada alrededor de la tierra una bóveda de agua. Esta es la posición de Whitcomb y Morris, que las aguas arriba de la expansión, las aguas sobre el cielo, eran como un vapor que simplemente rodeaba la tierra entera y creaba una especie de ambiente como de un invernadero. Y ellos sugieren, esta es la razón por la que los animales vivían tanto y las plantas vivían tanto. Tenía usted animales viviendo lo suficientemente tiempo como para volverse dinosaurios. Tenía gente viviendo lo suficientemente tiempo como para volverse Matusalén, 900 y tantos años de edad, porque eran protegidos de la luz ultravioleta debido a esta cubierta de agua. Y después en el diluvio, esa cubierta se rompió y ahogó la tierra, junto con el cataclismo tectónico que ocurrió debajo de la tierra, que rompió los elementos básicos de la tierra y creó el primer ambiente postdiluviano. Pero no podemos saber con toda seguridad. Se han hecho sugerencias de que este vapor era una cubierta de vapor de agua sobre la tierra, pero no hay nada aquí acerca de eso.
Entonces, no podemos ser dogmáticos en este punto. Parece que es una explicación razonable, y la sugerencia se ha hecho de que el vapor de agua tiene la capacidad de transmitir la radiación solar entrante y retenerla y dispersar gran parte de la radiación reflejada de la superficie de la Tierra. Entonces, serviría como un invernadero global, manteniendo temperaturas uniformemente agradables, cálidas alrededor del mundo. Dicen que así habrían habido temperaturas casi uniformes y que los grandes movimientos masivos de aire habrían sido inhibidos, las tormentas de viento serían desconocidas. Sin ninguna circulación global de aire, el ciclo hidrológico del mundo actual no podría ser implementado. No podría haber habido lluvia, excepto en el caso de que fuera sobre los cuerpos de agua de la cual se habría evaporado. Sin ningún tipo de circulación de aire a nivel global, porque todo está protegido por esta cubierta. No habría habido turbulencia, no habría habido partículas de polvo transportadas en la atmósfera en la parte de arriba. El vapor de agua en esta cubierta habría sido estable y no se habría precipitado a sí mismo. Además, el planeta habría sido mantenido no solo en una temperatura uniforme, sino humedades cómodas, uniformes, mediante la evaporación local diaria y la condensación como una especie de rocío o neblina, ahí cerca del suelo. La combinación entonces de la temperatura cálida, de la humedad adecuada por todos lados, habría conducido a grandes áreas de vegetación por todo el mundo, sin que hubiera desiertos ni que hubiera capas polares. Una cubierta de vapor hubiera sido eficaz en filtrar la radiación ultravioleta, los rayos cósmicos y otras energías destructivas, y sigue, y sigue, y sigue. Y después en el diluvio, cuando Dios quiso ahogar la tierra, Él simplemente rompió eso y se precipitó en la tierra, y todos ahora estamos expuestos a los rayos ultravioletas, y la vida fue acortada, y la gente solo vivió 60 años después de eso. ¿Realmente esa fue la manera en la que pasó? Bueno, no lo dice en Génesis. El texto de Génesis no especifica una cubierta, pero dice aquí que las aguas, había aguas arriba y aguas abajo. Han habido científicos, buenos científicos creacionistas, que han dicho que esta idea de la cubierta no es aceptable. Robert Wiley y Walter Brown resumieron las dificultades de esta manera. El problema del calor, un gran vapor o una cubierta de hielo o algo así, habría incrementado el calor de tal manera que hubiera rostizado a todos los seres vivos si usted no tiene movimiento de aire y simplemente tiene este calor. El problema de la luz, dicen ellos, es que la luz de las estrellas, la cual dijo que sería para señales y temporadas, estaciones, es que apenas habría podido verse y la luz solar no habría llegado con suficiente calor como para sustentar las plantas tropicales. El problema de la presión, cuando tiene usted una cubierta de vapor que contiene más de 40 pies de agua, habría hecho que se incrementara a una presión tan alta en su base que la temperatura habría excedido los 220 grados Fahrenheit. El problema del sustento es que la cubierta ni de vapor, ni de líquido, ni de hielo podría haber sobrevivido físicamente durante los muchos siglos entre la creación y el diluvio. Un par de miles de años, unos 2000 años. Se habría condensado, evaporado, y no se habría quedado nada más ahí. Y después el problema ultravioleta. Una cubierta rodeando la atmósfera no habría sido protegida de la luz ultravioleta, la cual habría separado el agua en hidrógeno y oxígeno, y de esta manera habría destruido inmediatamente la cubierta y demás, y demás, y demás. Mire, no me voy a meter a todo este argumento. No tengo idea. Lo único que sé es que había agua aquí y agua allí. Eso es todo lo que sé. Ahora, la cubierta tiene sentido. Hay una cubierta. Había una ahí arriba y había agua ahí arriba. Obviamente no hacía todo eso. Quizás no era agua como el primer grupo de científicos dijo que era. Quizás no estaba haciendo lo que el segundo grupo de científicos pensó que haría si estuviera ahí, pero estaba ahí. Ahora dice usted, bueno, esa es una explicación bastante simple, no científica. Bueno, soy un teólogo y eso es lo que la Biblia dice, no de una explicación de ciencia. Solamente dice que el agua subió y parte del agua se quedó aquí.
Podríamos decir esto con seguridad. La resolución puede ser tan simple como esto. Dios, al crear este tipo de cubierta, este tipo de bóveda en el universo, el tipo de agua en la atmósfera que era controlada de tal manera que no produjera los efectos dañinos que Whitelaw y Brown mencionaron. Sabemos esto. Había agua arriba y en el diluvio cayó mucha agua, de acuerdo con Génesis 7, y ahogó a la tierra entera. Entonces, entre las aguas, Dios creó espacio. Observe esta nota, esto es realmente interesante. Versículo 7, al final del versículo. Y fue así. ¿Acaso eso es redundante? ¿Es redundante? Él lo dijo en el versículo 6. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7. E hizo Dios la expansión. ¿Y por qué añade y fue así? ¿Acaso ese es un comentario algo, digamos, redundante de tipo editorial? No. Ayuda para cumplir un propósito muy necesario. Una declaración crítica, muy crítica. No hay un comentario de eso en el versículo 3. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. No dice, y fue así. Y le voy a decir por qué. Esa pequeña frase usada aquí en el versículo 9, versículo 11 y versículo 15 y versículo 24 es usada para afirmar algo que está fijo, algo que no cambia, algo que ha permanecido por todo el tiempo. No puede decir que después del versículo 3 hubo luz y fue la luz, porque hay luz y oscuridad, luz y oscuridad, luz y oscuridad, no está fijo. Pero cuando dice Dios creó los cielos, eso es fijo y fue así. Se presta al entendimiento de la naturaleza firme, fija e incambiable de ese elemento de la creación. Y en el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Y por cierto, Él no dice que todavía era bueno. Él no lo dijo en el día 1. Él no lo dijo en el día 2. Él no lo va a decir hasta el versículo 10 cuando la tierra sea habitable. Entonces va a decir que es bueno. Solo después de que finalmente había sido formada para estar en una condición habitable. Y el versículo 8 termina, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Él lo hizo en un día. En un día creó el firmamento, la expansión, los cielos, el cielo. Estamos listos para el día 3. En algún punto aquí, simplemente para plantar este pensamiento, los ángeles fueron creados. ¿Sabe dónde? Manténganse sintonizado. Le iba a decir eso, pero ya no tengo tiempo. Simplemente me gustaría terminar con algo de alabanza, si pudiera. El Salmo 104 probablemente es muy bueno. Escuche esto. Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahora, si hubo viento en el tiempo de la creación, entonces Whitcomb y Morris están equivocados después de todo, o por lo menos han exagerado el efecto de la bóveda. Pero aquí está, el recordatorio, la recolección de alabanza del salmista de Dios estirando el cielo, de Dios tomando el agua a las cámaras de arriba y alaba a Dios diciendo, bendice alma mía Jehová. Y en el versículo 5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Usted puede ver todas las referencias a la creación aquí, afirmando lo que sucedió. Vamos a ver más en ese salmo, conforme Dios separa la tierra de el mar y crea las fuentes y los valles y los animales. Es un texto tremendo, tremendo.